Señor y Salvador eterno. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ahí en el profeta Zacarías. Vamos ahí, por favor. Zacarías en el capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y estábamos hablando del llamado que el Señor hace a su pueblo. Y es ese del verso 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y estamos hablando de que la esperanza bíblica es contraria o diferente a la esperanza que los seres humanos tienen. La gente llama esperanza a un anhelo, a un deseo, a un sueño del corazón. Yo esperaría tal cosa, yo desearía tal otra. Pero la esperanza bíblica, como lo mencionábamos el domingo, es la alegre anticipación de lo que esperamos vaya a venir. La gozosa condición antes de que algo ocurra. Para que haya esperanza, debes tener gozo mientras esperas la respuesta. Gozo. Y para que haya esperanza, bíblicamente hablando, necesitas fe. Necesitas oír de Dios. Oyes de Dios, lo crees. Y eso llena tu corazón de gozo. Y la actitud de tener gozo mientras estás esperando la respuesta de Dios se llama esperanza. Tú no tienes esperanza si no tienes gozo. Si no tienes la esperanza de las cosas hermosas que el Señor va a hacer, acompañado de gozo en tu corazón, no es esperanza. La esperanza va conectada a la fe. Para que haya esperanza necesitas fe. Si estamos sin fe, no puedes tener esperanza. Porque la esperanza está basada en el carácter del Señor, en lo que el Señor es. Y Él está hablando, el Señor está hablándole a un pueblo que realmente debe volver a un lugar de seguridad, a un lugar donde Él puede sentirse fortalecido. Y por eso dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Una persona que está, en este contexto lo explicamos el domingo, no es un contexto negativo de prisioneros o cautivos de esperanza, no, es todo lo contrario. El contexto es una persona que se está aferrando, que está abrazando la esperanza, que guarda esa esperanza en el corazón.
que sabe que puede ser que por la noche dure el lloro, pero que a la mañana va a venir la respuesta del Señor. Es esperanza. Entonces, si estás pasando momentos de aflicción, necesitas creer a las promesas del Señor, pero permitir que esas promesas llenen tu corazón de gozo. Porque si hay gozo es porque tienes esperanza. Entonces hasta ahí estábamos hablando el domingo. Y cuando una persona no tiene esperanza, está desanimada, desalentada, descorazonada, es porque está creyendo mentiras. Es porque el enemigo le está diciendo mentiras. Y está abriéndose a las mentiras que el enemigo está hablando. Y por eso se pierde el gozo. Por eso viene la desesperanza. Entonces, si hay temor, si hay ansiedad, si hay preocupación, no hay esperanza. Y el temor viene por estar creyendo mentiras, por estar viviendo bajo la influencia de una mentira. Cuando el diablo habla, siempre miente. Es lo que Jesús dijo, que Él es padre de mentira. Y Él ha mentido desde el principio, en cuanto a la humanidad se refiere. Le ha mentido al hombre desde el principio. Dijimos también que cuando hay situaciones difíciles, puede levantarse miedo en tu corazón. Temor. Y el miedo o el temor no son pecado hasta que se hacen parte de tu vida. Cuando por causa de las circunstancias difíciles tu corazón se llena de miedo y haces del miedo tu compañero permanente, en lo que piensas, tus actitudes, tus reacciones, ahí sí hay pecado. Porque lo que estás es desconfiando de la soberanía y del poder glorioso del Señor. Estás diciendo que Dios sencillamente no tiene respuesta para esa situación que tú estás viviendo. ¿Y eso es cierto? ¿Será que Dios no tiene respuesta? ¿A Dios le quedó grande tu problema? No. El asunto es que mientras viene la respuesta, Dios está obrando en tu vida. Y hay, como lo mencionábamos, hay grandes oraciones que tienen respuestas pequeñas. A veces estás pidiendo un árbol, metafóricamente hablando, y el Señor te da una semilla. Porque hay un proceso. ¿Por qué no te da el árbol que tú estás pidiendo? Porque si te lo diera, la respuesta del Señor te podría destruir. Si te respondiera inmediatamente el Señor, se perdería todo el proceso. Entonces, el Señor, en vez de traer la respuesta, el árbol que estás pidiendo, te da una semilla. Hay grandes oraciones con pequeñas respuestas. Pero a nosotros en ocasiones no nos gustan las pequeñas respuestas. El asunto es que cuando Dios nos da pequeñas respuestas, lo que está trabajando es en nosotros. Nos está llevando a través de un proceso de transformación. Porque lo que el Señor quiere es ver a Cristo en cada uno de nosotros. Entonces pedimos el gran árbol y Dios nos da una semilla. Y a veces la menospreciamos. Señor, pero yo te estoy pidiendo un árbol, ¿cómo me das una semilla? Estoy pidiéndote un árbol de roble. Un roble, 30 metros de alto. Y me das una semilla. ¿No me estás entendiendo, Señor? Claro que sí. Pero ahí es donde tú necesitas entender que Dios te ama apasionadamente y que Él sabe lo que está haciendo con tu vida y que Él sabe a dónde te está conduciendo. Para esto necesitas esperanza. No centrarte en la respuesta, centrarte en Dios. Y mientras que te centres verdaderamente en Dios, la respuesta llega. Por eso Él dice, volveos a la fortaleza,
oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Entonces no todas las oraciones que el Señor responde, la responde como a ti te parece. Toda respuesta que el Señor trae es la mejor respuesta, aunque para ti sea un absurdo. Señor, pero te estoy pidiendo esto y mira lo que haces. Pero la mejor respuesta. Lo que pasa es que el Señor ve anticipadamente. El Señor ve todo el proceso. Tú solamente estás viendo los materiales, ves la arena, el cemento, las varillas, los hierros. Ves todo ahí, no ves nada. El Señor ve la casa terminada. Sí está claro. Pero tú debes tener certeza de que con los materiales el Señor hará una hermosa casa. Pero si te llenas de desánimo por todos los materiales ahí, por lo que estás viendo, pierde la esperanza. Pierde la esperanza. Y el Señor dice que el lugar de tu fortaleza, de tu seguridad, es ser un prisionero de esperanza. Volveos a la fortaleza, al lugar de seguridad, al lugar de protección. Oh prisioneros de esperanza. Aquellos que están abrazando la esperanza de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Porque Dios lo que está buscando es crecer en tu vida, crecer. Él quiere crecer en ti. Y si te da una semilla como respuesta, es porque Él mismo está creciendo en tu vida, está creciendo en tu carácter, está manifestando su gloria en ti paulatinamente. Pero no te puedes seguir empecinando únicamente en la respuesta. Porque si la respuesta tarda en venir, escúchame atentamente, es porque Dios quiere crecer en ti, quiere crecer en áreas específicas en tu vida. Áreas donde tienes que ser moldeado, tenemos que ser moldeados. Entonces, si la respuesta no está llegando, sigue creciendo y permítele al Señor crecer en tu vida. No te desalientes, no te desanimes. Recuerda que dijimos que el hijo o la hijita del temor es la desesperanza. El temor origina eso. El miedo origina desesperanza. Y desesperanza es la persona sin respuesta, sin confianza en el Señor, sin gozo, sin paz, sin fe, porque siente que el Señor no le está respondiendo. Ahora, vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando las respuestas no llegan como nosotros las esperamos, es que Dios está tratando de crecer en nosotros para que la respuesta no nos destruya, para que la respuesta no dañe el propósito. Como mencionábamos el domingo, mujeres en ocasiones orando por su esposo, intercediendo por él, llorando por él. Dios hace una obra en el esposo, pero ella no entendió el proceso. Cuando el esposo es cambiado, ella se olvida de Dios. La respuesta llegó, pero ella no estaba preparada para recibirla. Hay mujeres que abandonan el camino de Dios una vez el hogar se restaura, porque era todo lo que buscaban. La aflicción no cumplió el propósito. La respuesta no trajo el cumplimiento del propósito. Entonces ellas sencillamente ya tienen al marido ahí en la casa, ya se olvidan de Dios. Y muchas personas así, que insisten tanto en una respuesta del Señor, que ignoran el proceso, que no le permiten a Dios crecer en ellos, en el proceso.
por la gracia y la misericordia del Señor, viene la respuesta y el proceso no se llevó a cabo. Estoy haciendo entender. No pasó nada. Como el paralítico del estanque de Betesda de Juan capítulo 5. Un hombre, 38 años paralizado, enfermo. El Señor trajo una respuesta. Aun cuando ni siquiera él tenía ya esperanza. Le pregunta al Señor, oye, ¿quieres ser sano? Y él dice, Señor, no tengo quien me introduzca al estanque. Cada vez que yo llego, ya otro ha llegado y perdí la oportunidad. Porque si una persona está paralizada 38 años y tú le preguntas, oye, ¿quieres ser sano? ¿Cuál debería ser la respuesta? Sí o no. Tenía que gritarse, sí. Pero él dijo, no tengo quien me meta ahí. Ya había perdido esperanza. Entonces el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Vino la respuesta, vino el árbol como respuesta. Pero él nunca había entendido el propósito. Cuando le preguntan por qué está cargando su lecho el día de reposo, dice, no sé, el que me sanó, me dijo que lo podía cargar. Digo, ¿quién es? Dijo, no sé, la verdad no sé. Luego Jesús se acerca a él en el templo, porque ellos no podían entrar al templo por sus lisiaduras. Era la tradición que ellos habían establecido. Y le dice, amigo, con una dulzura le habla al Señor, has sido sano. Le dice, no peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Qué puede ser peor que 38 años arrastrarse en el piso? Una aflicción de esas. ¿Y sabes qué hace el tipo que recibe una respuesta del Señor? Inmediatamente acusa a Jesús diciendo, Él fue el que me sanó. Él es el culpable de mi sanidad y Él fue el que me dijo que llevara mi lecho en el día de reposo. Desde ahí empezaron a concebir cosas perversas hacia nuestro glorioso Salvador. ¿Te imaginas eso? Es una respuesta que vino a una persona que no estaba preparada para recibirla. Lo que Dios hace cuando las respuestas tardan en venir es que quiere preparar tu corazón. Es que Dios no nos aflige porque sencillamente nos quiere ver llorar. Dios nos aflige porque quiere crecer en nosotros. Porque su carácter debe ser formado en nuestras vidas. Es por eso. Pero si te enfocas únicamente en la respuesta misma te puede destruir. Ese tipo de personas, como la de Juan, capítulo 5, es gente que recibe la bondad de Dios y nunca la aprecia. Son personas que terminan eternamente en el infierno. Eternamente. Ese hombre, al recibir esa advertencia tan profunda del Señor y el siguiente paso que da, con toda seguridad ese hombre no fue salvo. Después de haber recibido un acto de misericordia extrema del Señor, no fue salvo. No fue salvo. Porque si hubiese sido salvo, la Escritura hubiese seguido más adelante con este hombre. Quedó ahí para una gran lección de nosotros. Que cuando tú no estás preparado para recibir respuestas, mejor es que llenes tu corazón de esperanza. Con gozo. Padre, no sé por qué no estás contestando, pero entonces alégrame, Señor. Como dice el Salmo 90. Señor, enséñame a contar cada día mis días, es decir, a vivir cada día, de tal manera que yo traiga alegría a mi corazón, que traiga gozo. Tú no puedes pasar días y días en luto. Hay momentos de llorar, hay momentos de afligirse, pero eso no tiene que ser todo el tiempo de tu vida. Y el luto debe terminar cuando tú entres en la presencia de Dios. Ahí tiene que terminar tu luto. Si estás triste, afligido, ven a la presencia de Dios. Si estás deprimido, la presencia de Dios. Si estás amargado, la presencia de Dios.
Si estás alegre, la presencia de Dios. En todo momento la presencia de Dios. Que es un solo tema en esa congregación. ¿De qué más quieren que les hable? Si es lo único importante. Me gustó hasta eso en esos días que me contaron que recibí. Es de las acusaciones que me han gustado. No, yo me fui de allá porque allá solamente tienen un tema, la presencia de Dios. Se fue un tipo de acá por eso. Y me gusta esa acusación. Otras de pronto me entristecen, pero esa me gustó. ¿De qué más vamos a hablar si nada es más importante que el Señor? Nada, absolutamente nada. Y en Él está todo. Todo en Él, nada sin Él. ¿De qué más vamos a hablar? Entonces estás triste. Es evidencia de que estás separado del Señor. Corre, busca, empuja con fuerza. Hasta que te encuentres con Él. Hasta que hayas paz. Si oras y tu corazón sigue angustiado, no oraste. Recuerda que orar es tener comunión con Dios. Es un encuentro con el Señor. Es ese encuentro profundo con el Señor. Si oras y seguiste igual de triste, de amargado, enojado, de enchuquizado, no oraste. Eso no es oración. La oración es ese contacto, es esa comunión con el Señor, donde su bien empieza a reposar sobre tu vida y se lleva todo el desazón de tu corazón. Todas las disciplinas de Dios son necesarias para que sus bendiciones no nos hagan daño, sus bendiciones no nos destruyan. Esa bendición de Dios le causó más endurecimiento a ese hombre. Si Salomón hubiese estado preparado en su corazón, él desde niño estaba preparado para decirle a Dios, Señor, necesito sabiduría. Pero como el Señor le añadió, Salomón no estaba preparado para recibir lo demás. Y puso su corazón en lo que Dios le dio. Y por eso terminó destruyendo su vida. Adorando dioses falsos sobre cada montaña en Israel. No solo construyó el templo, también construyó muchos altares paganos alrededor. Al punto de que el Señor estaba dispuesto a disciplinar a la nación y la disciplinó. Y no lo hizo en los días de Salomón, no por él. Lo dijo, sabes, porque tengo amor y respeto por David. No voy a disciplinarte a ti ni a esta nación en tus días, sino en los días de tus hijos. Nace Roboam, otro peor que Salomón. Y ahí vino la disciplina, se dividió el reino. Cuánto amor tenía el Señor por David, a pesar de que era un hombre con dificultades y debilidades. David tiene que ser la esperanza de nosotros, amados. Si un hombre así, frágil y débil, y al final enderezó su vida y caminó con el Señor verdaderamente al punto de que el Señor honró la memoria en repetidas ocasiones de David, cuanto más nosotros. Por eso tiene que llegar a un punto donde tú te enderezcas del todo y nunca más un camino torcido ni chueco en tu vida. Ya desde aquí, porque para el Señor es muy honroso que tú camines amándolo y honrándolo y procurando su presencia. Al punto de que el Señor estuvo en Jerusalén desde que el arca estuvo allí. La muerte de David y el arca. Vino Salomón con toda su maldad y el arca estaba allí. La gloria de Dios estaba en Jerusalén. Ese corazón lo vio especial el Señor. Entonces, si el Señor nos corrige, recuerde que disciplina, a nosotros no nos parece adecuada la disciplina. Pero el Señor dice que es necesaria. Recuerden que disciplinar es poner en orden. El término viene de la medicina. Cuando un hueso se sale del lugar y lo ponen en el sitio. A eso en el griego es lo que se conoce como disciplinar. Poner en orden, en línea. Entonces cuando el Señor nos disciplina, está poniendo en línea cosas en nuestra vida. Estás ordenando cosas. La disciplina no es un castigo. El Señor no nos disciplina con castigo. Nadie ha sido disciplinado o castigado en la pureza. Nadie ha sido castigado en la piedad. Nadie. Es decir, Dios no castiga a una persona, no la corrige haciendo lo correcto. ¿Estamos claros? Tendría que ser un padre demasiado loco
decir, hijo, no sé cómo te portaste hoy, pero te voy a dar una disciplina por sospecha. Es una locura. Dios tampoco lo va a hacer, amados. Cuando Él hace algo es porque está poniendo en orden nuestra vida. Entonces, ¿cómo viene la disciplina? Porque tú tienes que entender, a veces la disciplina tú piensas que es malo. No. La disciplina, escúchame atentamente, viene de Dios cuando nos habla el corazón. Eso es disciplina. Disciplinas que ponen en orden nuestra vida. Y Jesús dijo aquí en Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, que cuando Dios empieza a poner en orden nuestra vida, es por su palabra, por su palabra. Esa expresión limpios allí es limpios o disciplinados, que nos pone en orden delante del Señor. Es la palabra en el corazón, en un corazón que se rinde delante de Dios. La palabra de Dios en un corazón rendido, la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos lleva más adelante. No son las circunstancias las que despiertan tu espíritu. No. Lo que despierta nuestro espíritu. Las circunstancias lo que hacen es despertar nuestro espíritu para ser limpios por la palabra. Las circunstancias como tal no te limpian, sino que te ponen en un lugar donde debes escuchar a Dios. Porque si las solas circunstancias difíciles limpiaran el corazón de las personas, toda la gente estaría limpia, ¿o no? ¿No dice la Escritura que estas aflicciones van ocurriendo en todo el mundo? Entonces esta aflicción allá en Mocoa va a poner limpia a toda esa gente. ¿Se dan cuenta? No son las circunstancias las que te limpian. Las circunstancias difíciles te despiertan para que escuches la voz de Dios. Y es la voz de Dios la que te limpia. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Por la palabra que les he hablado. La palabra que he traído al corazón. Escúchenme, por favor, atentamente. Si estás pasando momentos difíciles, ese momento te tiene que despertar para que escuches la voz de Dios. Es lo que dice Oseas en el capítulo 2, verso 14. He aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, la aflicción, el momento difícil, y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, de dolor, de aflicción, de turbación, por puerta de esperanza. Puerta de esperanza. Es decir, que ese momento difícil se tiene que convertir en un momento de enorme bendición, porque vas a escuchar la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios, su palabra te limpia, su palabra te purifica, su palabra te restaura, te levanta. La palabra que Dios te habla es espíritu y es vida. Cuando te abres a la palabra que el Señor te habla, entonces tienes una impartición de vida sobre tu corazón. Del Espíritu, es una manifestación de su presencia. Cuando hablamos de la presencia de Dios y hablamos de la voz de Dios, es lo mismo. Porque en la presencia de Dios está su voz. ¿Sí estamos? Y cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos del rostro del Señor, ¿sí? No es algo, no, sí, yo sentí la presencia, sentí así como un humo que vino. No. No es un humo, no es nada. Sentí así como, no es de sentir. La presencia de Dios es un encuentro con su rostro. Por eso lo hemos dicho en Números 6:24. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal es el anhelo de Dios de que cada uno de nosotros tenga encuentros permanentes con Él. En su presencia, cara a cara, rostro a rostro.
Y piensen tan solo esto. Si Moisés, estando en la presencia de Dios, resplandeció y bajó del monte, irradiando la gloria de Dios, que la gente lo miraba a él y sentía gran respeto de ver el rostro. Y Moisés en el Antiguo Testamento, no estaba presente Cristo, no estaba la obra de la cruz, no estaba el poder del Espíritu Santo, no estaba la sangre de Jesús. Si él resplandeció la gloria, ¿cuánto más nosotros ahora en el Nuevo Testamento? En el nuevo pacto, ¿no? El ver a Moisés te tiene que animar a ti. Señor, si tú hiciste todo esto por él en el Antiguo Testamento, ¿cuánto puedes hacer por mí ahora en el Nuevo Testamento? Señor, dame la gracia, Padre. Dame la gracia, por favor, Señor, de entender el destino que tienes para mí. Un destino glorioso, extraordinario. Pero si tú no tienes encuentros con Dios. No, pero es que yo oro, pero no siento nada. Pero te has conectado. Cuando oras estás totalmente centrado, enfocado únicamente en Él. O tu mente está divagando y divagando. Mientras que tu mente divague de un lado a otro, no es oración. La oración es el momento en que tú entras a tener verdadera comunión con Dios. Eso es oración. Esos primeros momentos donde estás bostezando. Te pones a orar y eso es lo que le da, porque la carne es... Ahí es donde tú ves el poder de la carne. Te pones a orar y estás incómodo, la carne se siente, se resiste. Pero cuando dejaste de bostezar y te conectaste con Dios, eso es comunión y eso es oración. Antes de eso no es oración. ¿Estamos claros? En la pelea con la carne. Porque hay una oposición, como está escrito en Gálatas 5. Estos se oponen entre sí, la carne y el espíritu, para que no hagan lo que tú quieres. Entonces las circunstancias te tienen que despertar a buscar al Señor, a estar en su presencia. Padre, mira lo que está sucediendo ahora, Señor. Ayúdame, mira, mi esposo, mis hijos, Mocoa, la ciudad, mi familia, las finanzas, mi salud. Las circunstancias deben despertarte a tener encuentros con Dios, a estar en su presencia. Pero si no, las circunstancias difíciles no te llevan a encontrarte con Dios, el corazón se te va a endurecer, se te va a cerrar. No, yo que cristiano y vea por las que estoy atravesando. Ni cuando era del mundo, mucha gente, inclusive yo, ha dicho, a mí no me pasaba eso cuando yo no era con Dios. Y de verdad no te pasaba. Porque eras un hijo del diablo. Tu destino era el infierno en ese momento. El diablo que te iba a fregar la vida. No le interesaba. Pero las circunstancias difíciles deben despertarte para escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios es la que nos limpia. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les hablo. Entonces en las aflicciones lo que Dios quiere es crecer en ti, limpiarte esas cosas malas que tienes dentro, esa soberbia, esa ira, esas cosas que se te han pegado allá. Escúchame además, no solo limpiarte de eso, porque cuando un pecado se vuelve práctica en tu vida y se convierte en una maldad, la maldad muchas veces atrae la presencia demoníaca sobre una persona. Una persona que, mintió, se vio forzado y por quedar bien y por salir de paso mintió, listo. Un pecado, cayó en la tentación, pecó. Luego le pide a Dios, se arrepiente de corazón, listo. Pero otra cosa es que esa persona mienta y mienta y mienta y mienta y mienta y mienta y mienta. ¿Entendieron? Mienta. Cuando sucede eso, esa persona empieza a estar en una práctica de maldad. Y las prácticas de maldad están acompañadas de presencias demoníacas. Entonces no solamente ya es arrepentirse,
sino pedirle al Señor que esa presencia demoníaca ha venido a mi vida por causa de esa práctica de maldad. Y hay incluso que reprender en humillación, pedirle a Dios que nos arrepintamos y pedirle a Dios que nos liberte de eso. Caíste en una debilidad sexual. No es que el diablo me tentó y yo caí, no. La gente no cae en un pecado sexual de la noche a la mañana. Es un trabajo previo. Caíste. Si te confiesas y te apartas de ahí, el Señor va a restaurarte. Pueden venir consecuencias. Pero si caíste una vez, volviste a caer, empiezas a estar bajo la influencia demoníaca. Porque hay pecados que atraen la presencia demoníaca sobre una vida. Entonces no solamente ya es pedirle a Dios perdón, sino también lidiar con ese poder demoníaco que vino sobre su vida. Esa es la razón por la que hay personas que caminan un tiempito súper bien. Están bien con el Señor, van y tan lindos, tan lindas, chévere. Cuando al poquito tiempo, ¡pam!, caen. ¿Qué pasó? Si confesaron el pecado, se apartaron supuestamente, ¿por qué volvieron a caer? Porque hay una influencia demoníaca en esas vidas. Y por eso hay gente que la tira que les tiene el diablo les dura 6 meses. Caminaron 6 meses, chévere. Pero cuando ya van a pasar al séptimo, ¡tim!, les tira el diablo la cuerda y cayeron otra vez. Prácticas de pecado permanentes. Entonces tienen ciclos de maldad esas personas. También un tiempito, la cuerda está larguita, el diablo vuelve y se las jala y vuelven y caen. Se levantan, vergüenza, pecado y otro tiempito, otro ciclo. Y así sucesivamente. Y hay personas en el caminar con Dios que lo único que tienen son ciclos. Un ciclo es el tiempo, desde mi última caída hasta la siguiente. Ese es el ciclo. Y esos ciclos pueden durar 3 meses, 4, 5, 6. Hay gente de 8 meses, 1 año. Pero el ciclo no se rompe. Y si no se rompe es porque hay una práctica de maldad. Y hay una práctica de maldad con presencia demoníaca. Entonces no solamente es arrepentirse, sino también pedirle al Señor que esa influencia demoníaca que vino sobre mi vida se vaya definitivamente. Porque si no, mi vida será un ciclo constante. Y si usted analiza su vida en práctica de pecado, puede estar cayendo en eso, un ciclo. Mujeres que se sienten por un tiempo bien, ya perdonaron al marido loco, todo, y están como contenticas. Pero de repente, cualquier cosa el marido vuelve a hacer, de pronto no tan grave como antes, pero vuelven y se amargan. Les duró el ciclo. Una mujer amargada, un hombre amargado, escúchenme por favor, la amargura es tan destructiva como la drogadicción. La amargura es en el mundo espiritual lo que la drogadicción es en el mundo físico. Entonces esa mujer amargada está libre por un tiempito, después cualquier cosa y otra vez, otro ciclo de amargura, de peleas, de dolor, de rabia. Están ahí, en ciclos. Y el Señor no nos ha llamado a vivir en ciclos. La Escritura dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es. La Escritura declara que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Con cualquier pecado, por ejemplo, un joven que ha tenido problemas de masturbación, entonces se arrepiente, está ahí viendo pornografía, llora, le cuenta a todo el mundo, se quiere hacer libre, todo, y uno dice, listo, arrancó. A los 2 meses, otra vez. Se ve apagado, se le ve la lámpara ahí con nada de aceite o con muy poquito. Oye, ¿qué pasó? No, volví a caer. Un ciclo. No, pero ven, ¿qué pasó? Ven, vamos. Listo. Se arrepiente. A los poquitos días, otra vez la misma cosa. Ciclos. ¿Entiendes eso? ¿Me están entendiendo o no? Tú no tienes que vivir eso, amado. En cualquier área de pecado.
Si hay un pecado que es recurrente en tu vida, es porque estás enfrentando maldad, opresión demoníaca, ciclos de maldad sobre tu vida. Mujeres, de verdad, que un tiempo uno las ve lindas, se empiezan a ser embellecidas por el Señor. Y yo por lo menos me pongo feliz. Yo digo, gloria a Dios, esta mujercita arrancó, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y uno está ahí contento, agradecido con el Señor. Porque Dios le pone a uno mucho amor por las personas. Dios me ha puesto mucho amor por ustedes. Y de repente veo otra vez, oye, ¿qué pasó? No quiere, odia a todo el mundo, no quiere hablar ni con el pastor, no quiere hablar, no, y con ese tipo menos. De pronto Quique. Pero con este desgraciado no quiero ni hablar. Yo que estoy pensando en irme a esta congregación. ¿Qué pasó? Un ciclo que no se ha roto. Si ese es tu estilo de vida, y si al caminar en el Señor, eso es lo que tú examinas de tu vida, tienes que pararte y empezar a romper ciclos de maldad y opresiones demoníacas. Y pedirle al Señor que te traiga libertad por su bendita gracia, por su bendita misericordia. Y en ocasiones las aflicciones que Dios permite es para despertarte a escuchar su voz. Una aflicción, si tú la sabes tomar, te pone en el lugar donde puedes escuchar su voz. Si no te llenas de amargura, ni de reclamos, ni de quejas. Debes venir al Señor. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Jonás en el vientre del pez. ¿Se acuerdan? No es solo la historia de la iglesia infantil. Jonás en el vientre del pez, en una gran aflicción, ¿sí o no? Estaba en una posición que le permitía escuchar a Dios. Ese es el propósito. Cuando tú te sientas encerrado en una situación así, por desobediente y necio o necia, en esa aflicción, que es una disciplina, por supuesto, pero recuerda, la disciplina está poniendo en orden tu vida, está enderezando cosas torcidas en tu camino, en tu corazón. Pero si te hallas en el vientre del pez, estás en una posición que te permitirá escuchar la voz de Dios. Era una posición ideal para escuchar al Señor. ¿De dónde? ¿Quién más lo iba a sacar? Y allá el Señor le escuchó. Él clamó al Señor, se puso en comunión con Dios allá. Pero ¿quiere Dios los vientres de los peces para su pueblo? No los quiere. Los tiene que usar cuando es absolutamente necesario. Ahora, si no está en el vientre del pez, ¿qué le hubiera pasado a Jonás en esa gran tempestad? ¿Qué le hubiera pasado? ¿Se muere o no? Ah, bueno. Entonces era mejor el vientre del pez que el alta mar. Absolutamente sí. Lo puso en una situación donde él podía escuchar a Dios. Eso es lo que Dios busca con las aflicciones. Las circunstancias nos despiertan para escuchar la voz de Dios. Ese es el propósito de las aflicciones. Despertar tu corazón a que lo escuches a Él. Ya deja de quejarte de tu esposo. Deja de quejarte de tu esposa. Deja de quejarte de tus hijos. Deja de quejarte de tu jefe, del gobierno. Deja de quejarte de todo. Y escucha más bien la voz de Dios. Deja de culpar al resto de la gente. Si estás pasando momentos difíciles, deja de culpar a todo el mundo. Escucha a Dios y Él te va a sacar. Y su palabra te va a limpiar.
Y al escuchar su voz, tu corazón se va a llenar de esperanza. Lo que habla tu corazón, Oseas 2:14, se va a volver en tu puerta de esperanza. Es decir, que ya no vas a estar amargado, ni afligido, ni resentido, sino una relación muy profunda con el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Estás pasando momentos difíciles. Gloria a Dios. Es un lugar ideal para escucharlo. Pero deja de buscar culpables, deja de renegar, deja de criticar, deja de quejarte, de lamentarte, de autoconmiserarte. Ay, pero ¿en qué te he fallado? Yo, tu madre, abnegada, no fui a la universidad y me quedé, como dice un niño. Este no estudia, se va a quedar burro. Me quedé así como dice ese niño. Por cuidarte. Te di lo mejor, mis mejores años. Y esto es lo que recibo. ¡Qué ingratitud! Deja de pensar ridiculeces, por favor. Entiéndelo como un propósito de Dios. Padre, así somos nosotros. Tú nos das amor, nos prodigas un amor inmerecido. Y lo que recibes de nosotros son cardos y espinos. ¿Qué te voy a reclamar yo, Señor? Me estás contando tu corazón. Me estás compartiendo aspectos de tu corazón, Señor. No, ¿qué te voy a reclamar, Padre? Hice lo que debía hacer. Perdóname, Señor. Bendigo a mis hijitos. Dame gracia. Dame más fuerza. Dame más amor para sacarlos adelante en medio de esto. Deja de quejarte, de autocompadecerte. Deja de hacerlo. No es el camino correcto. Estamos claros hasta aquí. Las circunstancias te ponen en un lugar donde puedes escuchar a Dios. Vuelve a Zacarías 9. Vamos a leer el verso 11. Dice, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. La sangre de tu pacto, ¿de cuál pacto? De aquel rey que vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. La salvación nuestra está en la obra de la cruz. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Sí está claro, estamos leyendo Zacarías 9:11. Ahora, conecte ese texto con Lucas 11. Verso 24. Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, los demonios caen en esa vida. Anda por lugares que secos, lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. En Mateo creo que dice que la halla vacía. Creo que así es que dice Mateo. Sí, la halla desocupada, dice Mateo. En Mateo capítulo 12, verso 44. Volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, vacía, barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Dice la Nueva Versión, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré
de la cisterna seca a tus cautivos. ¿Qué es lo que sucede? Que el espíritu malo, inmundo, demoníaco, sale buscando lugares secos para habitar. Lo demoníaco vive en lugares secos. Los demonios viven en lugares secos. No son desiertos, es un sentido figurado. Lo demoníaco vive en lugares secos. ¿Está claro eso? No desiertos. Lugares secos del corazón. Por eso vuelve al hombre buscando reposo. El agua, en la dimensión profética, es casi siempre una referencia a la obra del Espíritu Santo, de la palabra del Señor. Jesús dijo en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces el agua en la palabra es una referencia a la palabra que es Espíritu, la presencia de Dios y vida. Los ríos, la lluvia, es una evidencia de la obra del Espíritu Santo. Cuando la Escritura habla de la primavera, que ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue en ese sentido, y viene la primavera. Lluvia en ese sentido es el tiempo de dolor, de aflicción, de tristeza, de frío en el corazón. No la lluvia como tal en este sentido de la presencia del Espíritu Santo. Cuando entonces el Señor habla de esa primavera, se refiere a las visitas de Dios. Dios visitando a su pueblo. Esos lugares secos, los lugares demoníacos, son lugares donde no existe la visitación de Dios. Y por eso dice allá Zacarías: y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Lugares secos donde no hay vida de Dios. Lugares secos donde no hay manifestación del poder de Dios. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en esa profecía? Que por la obra de Jesucristo, aquel Rey que viene manso y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, Jesús Santísimo, por la obra de Él, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Lo que Él está diciendo es que Él va a librar a la gente seca, a la gente sin agua, sin la vida del Señor. Y dice que van a ser restaurados. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna donde no hay agua. Esos seres cautivos, cautivos de los lugares secos, cautivos de lo demoníaco, cautivos de una influencia demoníaca permanente. ¿Está claro? Porque lo seco hace referencia a lo demoníaco. Lo demoníaco habita en lugares secos. Una persona sin Dios, sin vida del Señor, está seca. Por eso tiene una influencia permanentemente demoníaca. Por ejemplo, un hijo, una hija, rebelde, grosera, que tiene conflicto con los padres, con los hermanos, que tiene conflicto en el colegio, que tiene conflicto en todo lado, es una persona seca. Es decir, la vida de Dios no está ahí. Pero si la vida de Dios no está, sí está lo otro. Lo demoníaco, lo diabólico. ¿Está claro eso? Por eso es que tú tienes que discernir cuando tus hijos están bajo la influencia demoníaca. Si hay sequedad en ellos, si la vida de Dios no está en ellos, no quedan neutros.
Si el lugar está vacío, seco y adornado, vienen 7 espíritus a morar en esa persona. Por eso es que hay muchos jovencitos y jovencitas a las cuales el Señor llamó desde su temprana edad y no permitieron que esa casa se llenara de la presencia de Dios, de los ríos de Dios. Entonces, al encontrar ese lugar seco, ¿qué hicieron los demonios? Vinieron a habitar ahí. Por eso el postrer estado de esa persona es peor que el primero. Es peor. ¿Se dan cuenta? Entonces tienes que discernir qué es lo que está pasando con tus hijos, con tu esposo quizás, con tu jefe. Si no hay vida, es un lugar seco. Sí está claro. Una cisterna seca, y lo seco atrae lo demoníaco. Por eso es que hay personas que no tienen paz, que no tienen gozo, que están un momentico bien y después otra vez mal. Pero tan raro esta persona, es bipolar. Hoy todos los psiquiatras es bipolar, bipolar, bipolar. Trastorno bipolar afectivo, trastorno bipolar afectivo. Fluoxetina, Ritalina y todas esas cosas. Ya, eso es todo para manejar lo demoníaco, imagínate. Lo que el Señor está diciendo es que Él va a librar a la gente sin agua, que al ser cautivos de la esperanza, Dios los restaurará al doble. Lo que sigue el versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Ya no cautivos en una cisterna seca, sin agua, en un lugar solitario, sin Dios. Vuélvanse a la fortaleza, al lugar de seguridad. ¿Cuál es ese lugar? La obra de Jesucristo, por la sangre del pacto. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Qué es restaurar? Restaurar es volver a su diseño original para que cumpla el propósito. Eso es restaurar. Presten atención que esta es una palabra profética. Todo el lenguaje de Zacarías 9 es un lenguaje profético y tenemos que discernirlo proféticamente. ¿Estamos claros aquí? No se pierdan esto, que esto es demasiado importante. El Señor lo que está anunciando es que esas personas que han estado en sequedales, que han estado en lugares secos, con presencia demoníaca, cuando vuelven a la fortaleza, que es empezar a creer a Dios, a llenar su corazón de esperanza, de gozo en su presencia, Él lo restaurará al doble. Restaurar es volver al diseño original para que cumpla el propósito intencional, para que cumpla ese propósito original de Dios. Eso es restaurar. Y dice, hoy os anuncio que os restauraré al doble, al doble. Por eso el concepto de restauración en la Escritura es muy profundo, muy profundo. Y Él dice que nos restaurará al doble, para que nosotros podamos animarnos y gozarnos verdaderamente en su presencia. Escúchenme, cuando nosotros estamos en momentos de aflicción, escuchen esto, lo que el Señor nos da es una gran promesa. Nos dice, si tú vuelves al lugar de la fortaleza, al lugar de seguridad, si abrazas la esperanza, yo te anuncio que te restauraré el doble. Es decir, que vas a estar en un lugar mayor que antes, en un nivel mucho más, mucho más, mucho más. Por eso el concepto de restauración en la Biblia no es simplemente organizar y maquillar algo. Es poner a funcionar eso que antes estaba roto para que cumpla su diseño, pero ahora en una doble proporción. ¿Está claro eso? En una unción mayor, más, al doble. Hoy os anuncio que os restauraré al doble, el doble, el doble, el doble. Entonces, cuando una persona está pasando momentos de aflicción, necesitan llenarse de esperanza. Escúchenme esto, por favor, que esto es muy poderoso. Cuando estás pasando momentos de aflicción, lo que tienes que oír son buenas noticias del Señor. Él te dice, si vuelves a la fortaleza, confía en mí, yo te restauraré al doble, te llevaré a un nuevo nivel, te llevaré a una dimensión más grande, más poderosa, de mayor vida, de mayor unción. Al doble, ¿entiendes eso?
No te quedes ahí amargado, lamiéndote las heridas de la aflicción. Confía en el Señor. Vuelve al lugar de tu fortaleza. El lugar de tu fortaleza es abrazar la esperanza, ser un prisionero de esperanza. Porque Él te anuncia que ese lugar seco va a desaparecer de tu vida, de tu casa. Que ya no habrá presencia, lo demoníaco en tu vida. Que ya las aguas van a venir para bendecirte a ti completamente. Aguas de bendición, presencia del Señor. Dice que va a sacar a sus cautivos. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Esa gente bajo esa influencia demoníaca, pero que se aferra a la esperanza en el Señor, que abraza la esperanza, va a ser restaurado al doble. ¿Lo puedes creer? Al doble. Entonces en los momentos de aflicción, no es ni siquiera para salir ahí. Ay, siquiera pasó todo esto. No. Jonás no se imaginaba qué significaba para él salir del vientre del pez. ¿Te imaginas una predicación tan ungida de ese hombre para que 120,000 personas se volvieran al Señor? Y que el Señor lo dijo en los evangelios, que esa generación de Nínive se levantaría en juicio contra ellos. ¿Lo dijo o no? Dijo que esa generación había sido salva. Lo dijo Jesús en los evangelios. Lo dijo Él mismo. Y dijo, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Lo dijo así o no lo dijo así? ¿Te imaginas el poder? Un hombre que no quería. Dios lo restauró y lo llenó de una unción tan poderosa. Salió el mensaje con tanto fuego que 120,000 personas se volvieron al Señor. Desde el rey hasta la persona más pequeña. Un mensaje con un poder, algo que Jonás nunca en su vida había experimentado. Ese es el concepto de restauración en la Biblia. Ese es el concepto de restauración. Pedro cayó esa noche. Tu vida pondrás por mí, Simón. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pero yo he rogado a Dios que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La restauración de Pedro fue al doble, ¿sí o no? Ese es el concepto de restauración en la Biblia. Ese es el concepto. Ese es el poder de nuestro amado Salvador. La restauración es algo glorioso, es demasiado profundo en la Escritura. Demasiado profundo. No es ni siquiera volver simplemente al origen. Es para que cumpla el propósito, pero es restaurado al doble, al doble, al doble. Cuando Dios restauró la vida de Pablo y lo volvió un hombre de Dios para esta tierra, ¿fue al doble o no fue al doble? Es esa la vida del Señor. Es eso. Entonces si hay momentos de aflicción, aférrate a la esperanza, a las promesas que Dios te ha hablado. No es la esperanza de este mundo, es creer lo que Dios ha dicho. Abraza lo que Dios ha dicho, crea lo que Dios ha dicho y vuelve ese valle de dolor en tu puerta de esperanza. Señor, era necesario que atravesáramos esto, porque a partir de ahora he aprendido a ser una mujer dulce, una mujer mansa, una mujer que tiene la verdadera belleza del cielo, la que tiene grande estima delante de ti. Ha sido doloroso esto, sí, pero Señor, era necesario que lo viviera, porque estaba llena de soberbia, llena de altivez, de orgullo, Señor. Era necesario que viviera esto, porque antes, Señor, no era un hombre agradecido, no era un hombre, Señor, con un corazón verdaderamente generoso. Pero ahora, Señor, me has restaurado al doble. Me has dado la gracia de honrarte, de bendecirte, Señor, de poder bendecir las personas, sentir compasión por la gente. Era necesario todo el dolor que estaba viviendo para que la vida tuya se pudiera instalar. Ese es el propósito de las aflicciones que Dios permite. Restaurar tu vida al doble. Que seas verdaderamente un hombre bajo la unción de Dios, una mujer bajo la unción de Dios. Eso es lo que se necesita en esta tierra. Personas creyendo la palabra del Señor. Sí, sí, Señor. Pero ahora yo estoy confiando en aquel rey que viene a mí, que se acercó a mí humilde, sentado en un pollino de asna. Sí, Señor. Ese rey y ese Salvador que dio su sangre, y ahora por esa sangre
La sangre del pacto es que soy salvo, Señor. Y tú me has sacado de lugares secos, de cisternas donde estaba lleno de amargura, donde el diablo me oprimía y por eso me deprimía. Días de depresión, días de calma, días de depresión, de calma. No, Padre, ahora soy un hombre de bendición, con un carácter de bendición, con un gozo, con una paz en mi corazón. Una paz que nunca antes había experimentado. Ahora entiendo, Señor, que me has afligido, sí, pero para sacarme y restaurarme al doble. Porque ese es tu carácter, esa es tu manera bendita de ser. Y vas a poder decir de todo tu corazón: bueno me ha sido haber sido afligido, para que aprenda tus mandamientos, tus estatutos. Delicioso me fue haber sido afligido. Gloria a Dios por esa aflicción, porque ahora soy el hombre que soy, la mujer que soy, porque el Señor creció en mí en esta aflicción. Más de su vida se instaló en mí, más de su carácter está en mí, más de su presencia está en mí, más de su fe está en mí, más de su dulzura está en mí, más de su mansedumbre está en mí, más de su compasión está en mí, más de su integridad está en mí. Y por eso estoy gozoso, Señor, gozoso, Padre. Hoy os anuncio que os restauraré al doble, al doble, al doble. Oye, palabra del Señor, si estás viviendo un momento difícil. Hoy el Señor te anuncia que te restaurará al doble. Créelo, de todo corazón, créelo. Es lo que Él está diciendo para nosotros. Créelo. Él te va a restaurar al doble. Se va a llevar lo que tenía que llevarse. Va a arrancar de ti lo que tenía que arrancar. Y va a crecer Él en ti, para que seas más a la imagen de su Hijo. Por eso ese valle de Acor es tu bendita puerta de esperanza. Cruzaste con gozo, cruzaste con fe, cruzaste con paz, cruzaste con reconciliación en el corazón. Y puedes decir: ya no eres mi Baali, mi Señor. Eres mi Ishi, mi amado, mi esposo, el dueño de mi corazón. Me conquistaste en medio de esta aflicción. Claro que era absolutamente necesaria toda esta aflicción, y te lo agradezco de todo mi corazón. Ese es el pueblo que es cautivo de la esperanza. Por la sangre del pacto somos salvos. Por la sangre del pacto salimos de las cisternas secas, de los lugares sin Dios, de los lugares en opresión demoníaca. Glorioso destino para el que fuimos creados. Padre, te agradecemos, Señor, por ser tan bueno, tan infinitamente bueno, Señor, tan gloriosamente bueno, Padre. No tenemos más que palabras de gratitud, de respeto, de admiración. Perdónanos por todas las quejas, por toda la amargura que se ha levantado en el corazón, Señor. Perdónanos. Perdónanos por las dudas. Perdónanos por los reclamos que te hemos hecho cuando estamos en momentos de aflicción, Señor. Tú lo único que has querido es crecer en nosotros en esos momentos, y no lo hemos permitido, Señor. Por centrarnos en nosotros mismos, por centrarnos egoístamente en nosotros, Señor. Perdónanos. Porque hemos pensado que hemos sido víctimas. Y al sentir que somos víctimas, lo que estamos diciendo es que tú eres injusto, Señor. Es una maldad muy grande. Cuando consideramos que lo que vivimos es injusto, lo que te estamos diciendo, Señor, es que tú eres un ser cruel. Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Porque lo que tú quieres es que nosotros, Padre, seamos restaurados al doble. Salir de esa aflicción llenos de ti, llenos de tu presencia, llenos de tu gloria, llenos de tu gracia, Señor. Todo el dolor que hemos vivido ha sido absolutamente necesario, y al contrario, ha sido
aún hasta pequeño para lo que merecíamos, Señor. Merecíamos el infierno, en la verdad, Señor, pero has engrandecido sobre nosotros tu misericordia, Padre. Perdónanos por todas las quejas, por todas las pataletas que hemos hecho, por todos los reclamos soberbios que te hemos hecho, Señor. Oh Dios de los cielos, queremos que tú crezcas en nosotros, que crezcas, porque finalmente, por la eternidad, lo único que quieres ver es a Jesús en nosotros. Al único que quieres encontrar es a Jesús en nuestros corazones, Señor. Oh Dios, si nos estás dando la oportunidad de que desde ahora Cristo se forme en nosotros, Cristo se vea en nuestras vidas, Padre Celestial. Te ruego, Padre, tu gran misericordia sobre nosotros, tu gran bondad sobre nuestras vidas, Padre Celestial. Por eso levántanos, Señor. Levántanos, Dios Todopoderoso. Y tu gracia sea sobre nuestras vidas. Tu gracia sea sobre nosotros, Señor Dios Todopoderoso. Levántanos y ayúdanos verdaderamente a confiar en ti y a tener gozo mientras estamos pasando por esos momentos difíciles. Llévate el luto de nuestro corazón. Llévate la amargura, llévate la tristeza, Señor, de nosotros, Padre. Y que haya esperanza, y nuestra esperanza es saber que saldremos restaurados al doble. Que nuestra restauración será tener más de ti, más de tu presencia, más de tu dulzura, más de tu carácter, más de tu amor, más del poder de tu Espíritu, Señor. Es lo que tú nos anuncias, que nos restaurarás al doble, y te damos gracias por ello. Gracias por ello, dulce Salvador. Gracias, precioso Redentor. La eternidad será corta para agradecerte, Señor. Con razón te aman los que te conocen, con razón te aman, Señor. Oh Dios de los cielos, sobran las razones para amarte. ¿Cómo no amarte, Dios omnipotente? ¿Cómo no amarte, Señor? Si lo que estás buscando es hacernos tanto bien, de formar a Cristo en nuestras vidas, de formar a Cristo en nosotros, oh Dios, y hemos pensado que esto ha estado mal. Oh Padre de la gloria, perdónanos, Señor, perdónanos, bendito Dios de los cielos, y ayúdanos a confiar en ti, Padre de la gloria, para que podamos estar amándote completamente y apasionándonos intensamente por ti, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, por tu gran misericordia. Te lo pedimos, precioso Dios, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y como esos hombres y mujeres que deseamos ser ofrendas gratas delante de ti, te rogamos que nos aceptes, Señor,